Muy buenas noches con todos. Les habla el ingeniero Geisel Extremadoiro Cifuentes. Tengo la grata oportunidad de poder dictar este taller en valorización y liquidación de obras públicas en el marco del próximo inicio del curso de la misma materia. Y bueno, en nombre del Instituto CERSA les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches con todos. Bueno, como les decía, les doy la más cordial bienvenida a este taller en el que vamos a tratar los temas más relevantes que deben conocerse acerca de las valorizaciones y liquidaciones de obra. De igual forma, ¿cuál es la relación que existe con el enfoque de gestión que se le debe dar a todos los procesos que se llevan a cabo en las obras? Hoy en día, sobre todo, es muy importante estar alineados con el avance en todo sentido, avance tecnológico, el avance que hay en temas de gestión en el ámbito privado y bueno, en el ámbito público también, que se lleva, hay mucha importancia en poder implementar los procesos de gestión pública. Las obras de construcción en sí constituyen proyectos y al ser proyectos deben ser gestionados y la gestión implica poner esfuerzos desde el momento en que uno planifica las obras y esta planificación pues tiene una historia también detrás que viene desde los estudios que se hacen para poder saber si un proyecto constructivo es factible de realizar o no, si va a ser viable. Y todo esto conlleva una serie de consideraciones que finalmente, una vez que el proyecto se declara viable y luego de ello se elabora el expediente técnico, pues este precisamente nos va a dar toda la información que necesitamos para ejecutar nuestra obra y toda la información inicial que vamos a poder utilizar para hacer el seguimiento y control. Quiero que tomen en cuenta que las valorizaciones y liquidaciones de obra son procesos, tienen procedimientos establecidos en la normativa vigente para efectos de las obras por contrata y bueno, también hay algunas disposiciones para lo que son obras por administración directa. La valorización, la liquidación de obras se realiza en todo tipo de intervención en la que vayamos a construir, sobre todo en el ámbito público. Como les indiqué, tenemos la modalidad de ejecución por contrata, que es cuando se contrata un tercero precisamente para poder ejecutar la obra, y la administración directa en la que la entidad utiliza sus propios recursos para realizar. Existen otras modalidades de inversión también, como son modalidades en las que interviene el sector privado. Y bueno, muy aparte de esta intervención, de todas maneras, lo que significa la obra misma, una manera pues de poder cuantificar lo que se va a reconocer en pago al ejecutor son las valorizaciones. Y bueno, las liquidaciones de obras son aquellas que nos sirven para poder cerrar el proyecto, hacer un cierre en el aspecto económico y en el aspecto técnico de calidad. Bueno, nuevamente, a nombre del Instituto CERSA, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con este taller. No sin antes hacerles la más cordial invitación también a que puedan inscribirse a este curso que está próximo a comenzar el 21 del presente mes. El horario va a ser
de 8 a 10 de la noche, con una frecuencia de 2 días a la semana. Iniciaremos entonces con el taller. Primero vamos a hacer algunas reflexiones sobre cuál es la real finalidad de las valorizaciones y liquidaciones de obra. Como les he indicado, la valorización de obra tiene como objetivo poder hacer un pago al ejecutor a través de la cuantificación económica de lo realmente ejecutado en un periodo de tiempo. Y la liquidación de obra tiene la finalidad, pues, de hacer el cierre económico y técnico de una obra de construcción una vez que se ha cumplido con todo el alcance, con la meta, o se ha llegado a una meta ejecutada, la cual se va a declarar. Y bueno, precisamente este cierre va a servir también para poder saber cuánto es que le falta reconocer a un ejecutor o cuánto va a reconocerse finalmente a favor del mandante, ¿no? De quien o el contratante. Pero vayamos mucho más allá. Si bien es cierto, las valorizaciones y las liquidaciones de obra tienen procedimientos establecidos en la normativa y objetivos que se derivan, pues, de poder revisar esa normativa, interiorizarla, conocerla y la misma aplicación, pues, de sus procedimientos. Si nosotros vamos un poco más allá y nos enfocamos en las necesidades reales de un proyecto de construcción que van a estar alineadas a los movimientos que permiten, pues, que las obras de construcción o que desean, pues, que las obras de construcción tengan avance, estén a la vanguardia, por así decirlo, y sobre todo que cumplan esta finalidad pública, en caso de obras públicas, cumplan esta finalidad pública de utilizar correctamente los recursos del Estado. Entonces, si vemos un poco más allá y lo vemos desde el punto de vista de los procesos de gestión constructiva, las valorizaciones de obra pueden constituir una herramienta de registro de datos porque periódicamente utilizamos las valorizaciones, tanto el residente como el supervisor, que, bueno, hace en conjunto la valorización con el residente, la responsabilidad es del residente, pero la normativa nos dice que es recomendable que el supervisor tenga intervención en la obra y que se haga de manera conjunta para evitar, pues, después cualquier desavenencia. En este contexto, los responsables de obra registran los datos y este registro de datos nos va a permitir tener información periódica importante, ¿no? Información periódica en la que podemos conocer cuánto hemos avanzado, evidentemente, a nivel de partidas, cuánto es que nosotros ejecutamos el gasto, si lo comparamos con otro material que tenemos dentro del expediente técnico, como es el cronograma valorizado, podemos saber si estamos a nivel de porcentaje, si estamos yendo bien, si estamos con algún tipo de retraso. Desde allí, las valorizaciones son un registro de datos y posteriormente, precisamente, analizamos estos datos para poder inferir ciertos aspectos que se están llevando a cabo en nuestra obra, para poder identificar algún síntoma, para poder identificar el estado situacional. Estos datos nos pueden brindar cierta información en primera instancia, ¿no? De primera mano. Y luego, al ser la construcción un conjunto de procesos de gestión, va a permitir que con la data que tenemos y su análisis podamos generar indicadores precisamente de gestión para conocer este desempeño que estamos teniendo. Vamos a ver en ese taller cómo se utilizan estos datos, explicarles o introducirlos un poco al método del valor ganado, ¿no? Que es una de las herramientas de control
que en construcción se puede utilizar para poder tener información acerca del estado de nuestro proyecto constructivo. Por otro lado, si vemos mucho más allá, en el marco de mantener la integridad de la obra, las valorizaciones pueden aportar, si es que son bien llevadas, con el principio de transparencia, ya que la premisa es que las valorizaciones contengan información que esté alineada a la realidad de avance del proyecto. Esto motiva a que se consigne información fidedigna sobre cómo es que la obra está avanzando, porque precisamente estos datos son aquellos datos que van a servir para reconocer un pago económico. Entonces, las valorizaciones tendrían que brindar esta información transparente, tanto a nivel del contratista, en el caso de las obras por contrata, como a nivel de reporte para quien está contratando, para el contratante. Posteriormente, en el marco del seguimiento del proyecto, con la información que obtenemos, poder proyectar el escenario de terminación de la obra. Precisamente esta herramienta de la que les hablo, del método del valor ganado, permite con los datos que estamos obteniendo en la obra, esos porcentajes actuales, el porcentaje acumulado, cómo es que vamos avanzando en cada periodo, que generalmente son periodos mensuales, poder tener puntos de control en cada uno de ellos. Y de acuerdo a nuestra línea de base, que es nuestro valor planeado, o ese presupuesto que está calendarizado en nuestro expediente técnico, poder saber, tener alguna estimación de acuerdo al desempeño de la obra, cómo es que vamos a terminar, ¿no? Entonces, el hecho de poder consignar la información real en las valorizaciones y utilizar esta data nos lleva a poder hacer estas proyecciones, ¿no? Que son parte del seguimiento y control que permite el hecho de valorizar una obra adecuadamente. Y estas proyecciones impulsan a una toma de decisiones certeras, ¿no? Que es una de las habilidades blandas que el líder de proyecto y, bueno, también su equipo deben tener, deben desarrollar. La toma de decisiones ágiles y certeras para poder solucionar algún problema que se suscite en la obra o que se esté suscitando, mejor dicho, y seleccionar así una mejor alternativa de solución para algo que no esté yendo bien, ¿no? Tomar alguna acción correctiva adecuada. Por otra parte, en el contexto de entornos cambiantes, el hecho de valorizar y liquidar una obra, si nosotros nos basamos en lo que nos dicta nuestro expediente técnico, que es aquel que nos manda una fórmula de reajuste, por ejemplo, una fórmula polinómica de reajuste para poder estar acordes al mercado en cada periodo valorizado, pues podemos sincerar los costos, siempre hay la oportunidad de hacerlo, ¿no? Con los respaldos del mismo expediente técnico que les menciono, ¿no? Y los respaldos de calidad también al finalizar la obra. Y finalmente, al cierre del proyecto, la información que se ha manejado periodo a periodo debe encaminar a un cierre de proyecto ágil. Sabemos que la normativa nos indica que pueden suscitarse, y eso, bueno, eso puede darse, ¿no? Controversias en el proyecto de construcción. Se puede dar algún tipo de desacuerdo que se puede quedar en solución de controversias o de repente puede irse a arbitraje. Eso está permitido, incluso normado. Pero la idea siempre de un proyecto, la idea de todo líder que vaya a tomar una obra es intentar que esto no suceda. Intentar llevar el proyecto de una forma en la que se puedan tomar las decisiones en el camino y poder llegar al final en un ambiente
por así decirlo, de acuerdo, un ambiente de armonía. Esto es algo quizá quimérico, ¿no? Porque sabemos cómo es la situación, incluso hasta ahora, de las obras en el país, en las obras públicas, y sabemos también que estos problemas vienen dados desde una causa raíz que viene desde la planificación, desde una deficiente planificación. Entonces es tarea de todos los profesionales que siempre se están capacitando, que se están actualizando, poder concientizar en la importancia de tomar acciones desde la planificación que nos permitan identificar alguna restricción, riesgos, que nos permitan concientizar en que es necesario hacer buenos estudios, hacer un buen expediente técnico, que posteriormente haga que el desempeño de la obra sea un desempeño ágil, un desempeño que no requiera de repente de algún adicional, y de ser el caso, que se pueda llegar a acuerdos en la obra, en el marco de la normativa, claro está, que permitan que al finalizar el proyecto constructivo, pues reduzcamos ese riesgo o esa incertidumbre con respecto a las controversias que se puedan generar. Entonces, las valorizaciones y liquidaciones de obra, muy aparte de su finalidad inherente, la finalidad que conocemos, pueden presentar estas finalidades que ya van mucho más allá, que miran la necesidad en general de las obras públicas y toman en cuenta también la integridad personal, las habilidades blandas y también las habilidades duras de las personas que están llevando a cabo las obras. Bueno, actualmente, para las obras por contrata, nos guiamos, nos respaldamos en la normativa, en la Ley de Contrataciones del Estado. Y actualmente la Ley de Contrataciones del Estado está vigente bajo el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, que bueno, tiene como finalidad establecer las normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos, promover la actuación bajo el enfoque de gestión, efectuar las contrataciones de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, cumplir con los fines públicos con repercusión positiva en condición de vida de los ciudadanos, y el hecho de que se vaya modificando periódicamente logra la mejora de los procesos de contratación en general. Sabemos que la Ley de Contrataciones del Estado está enfocado en todas las contrataciones que se hagan, tanto de bienes como de servicios, en el Estado, de cualquier índole. Y bueno, las obras de construcción son uno de estos tipos de servicios que están en el que está involucrado también la participación de bienes. Esto está. Y precisamente para detallar la parte de obras, tenemos un capítulo dentro de lo que es el reglamento de esta Ley de Contrataciones del Estado, que fue publicado mediante el Decreto Supremo 344 del año 2018 y tiene una modificatoria vigente publicada mediante el Decreto Supremo 377 del año 2019. Este reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cuenta con 11 títulos, 254 artículos, 15 disposiciones complementarias finales, entre otros capítulos. Lo importante es resaltar que para el tema de obras públicas tenemos un capítulo que está dedicado a las obras y guarda disposiciones para obras relacionadas con el expediente técnico, relacionadas con la función de los líderes del proyecto constructivo, como son el residente y el supervisor de obra. Nos habla de las clases de adelanto que tenemos, adelantos directos, adelantos de materiales,
nos habla de la amortización de estos adelantos, del uso del cuaderno de obra, de las valorizaciones y los metrados. Estas valorizaciones y metrados que van a tomar en cuenta, además de la cuantificación en obra, van a tomar en cuenta a lo largo de su emisión el tema, pues, de estos adelantos y de qué manera impacta las amortizaciones de los mismos en estas valorizaciones. De igual manera, las disposiciones que existen en el reglamento para obras nos hablan de las ampliaciones de plazo, cuál es el procedimiento a seguir para ampliarlos, cuáles son las causales de ampliación de plazo, nos habla de los adicionales y deductivos de obra, cuáles son las causales que podrían generar un adicional o un deductivo, nos habla de los reajustes y los reajustes a las valorizaciones y también, bueno, los reajustes que se pueden hacer al momento de la liquidación de obra se basan en otra normativa, la cual se va a ver mucho más a detalle en el curso. Nos habla también de los gastos generales que deben ser sustentados, presentados en el expediente técnico, gastos generales que representan aquellos costos indirectos en los que incurre un ejecutor para poder construir la obra. Gastos generales que en el caso de alguna ampliación de plazo podrían incrementarse. Y bueno, al ser también materia económica, intervienen en el tema de valorizaciones. Y también son vistos al momento de la liquidación. Por otra parte, nos brinda disposiciones sobre la intervención económica de la obra cuando se vislumbra, se ve que va a haber la incapacidad, o ya se está viendo la incapacidad del ejecutor de poder manejar económicamente el proyecto. Y finalmente, nos brinda el reglamento disposiciones sobre cómo recepcionar y cómo liquidar una obra de construcción. Esto con respecto a las obras por contrata, porque tenemos también una normativa madre para lo que serían las obras por administración directa, que veremos más adelante. Bueno, con esto ustedes ya saben que existen dos modalidades de ejecución de obras bien marcadas, como son las obras por contrata y las obras por administración directa. Las obras por contrata se respaldan en la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y las que son por administración directa en la resolución de Contraloría número 195-88, y también la Contraloría General de la República, en el marco de su normativa de control interno, permite que las entidades puedan emitir las directivas pertinentes para poder manejar todos sus procesos de gestión. Y bueno, las entidades como proceso de gestión pueden tener a las obras públicas como algún generador, pues, de un bien finalmente que va a ser traspasado a la misma entidad. Entonces, en ese marco, las entidades están obligadas a poder emitir las directivas para poder manejar las obras por administración directa. Pueden emitir directivas de carácter general o de carácter específico también, si es preciso. Por ejemplo, hay entidades que emiten directivas relacionadas a la ejecución misma de las obras por administración directa. También directivas relacionadas a cómo valorizarlas, directivas relacionadas a cómo liquidarlas, cuál sería la estructura de los informes. Ahora, con respecto a los sistemas de contratación que existen a nivel de obras por contrata, tenemos tres tipos bien marcados, como son los de los contratos a suma alzada. Estos contratos que hacen que se cierre un contrato de construcción conociendo los metrados y conociendo los precios unitarios. Y de acuerdo al expediente técnico que se tiene, con el que se cuenta, se va a cerrar un monto
un monto que incluya todo lo que el expediente técnico manda, ¿no? Y este monto pues tiene la certeza de haber conocido tanto los metrados como los precios unitarios. Eso es un contrato a suma alzada. Tenemos también el sistema de contratación a precios unitarios, que se utiliza en aquellas ocasiones en las que no existe la certeza de los metrados que se van a ejecutar en la obra al momento en el que se va a cerrar el contrato, por diversos motivos. Probablemente hay alguna zona con un movimiento de tierras complicado y es difícil poder ubicar ese movimiento de tierras. Eso meritaría cerrar un precio unitario más no un metrado. Entonces se hace sistema de contratación a precios unitarios, por ejemplo. Y tenemos también situaciones en las que se utilizan ambos sistemas de contratación y se hace un mix entre ellos para poder cerrar un contrato. Es decir, conocemos los metrados de algunas partidas, pero de otras no. Entonces se identifica bien cuáles son esos paquetes de trabajo que se van a cerrar a suma alzada y cuáles a precios unitarios. La gestión económica de la obra, como lo indiqué en un principio, es permitida gracias a la recopilación de información que nos permite las mismas valorizaciones de obra. Información que vamos recopilando periodo a periodo. Esta información de avance que debe, evidentemente, comulgar con el avance físico real de nuestro proyecto en el marco de la transparencia que debería tener esa información. Y bueno, la liquidación de las obras que finalmente nos va a ayudar a cerrar el contrato, tanto a nivel económico como a nivel técnico. Dentro de ello, tenemos los adelantos, sus amortizaciones, adicionales, deductivos y reajustes, y todo lo que derive de ello, que vamos a poder incorporarlo en todo este proceso de valorización y finalmente a liquidar nuestro proyecto constructivo. En primer lugar, debemos tomar en cuenta a los metrados. Los metrados que representan la cantidad de trabajo a ejecutarse en el proyecto. Tratan de una cantidad de trabajo basada tanto en los planos, pero no solamente en eso, sino en las especificaciones técnicas. Cuando nosotros cuantificamos el trabajo de una obra de construcción, no solamente debemos basarnos en lo que estamos metrando en un plano, sino también tomar en cuenta las especificaciones técnicas que nos van a brindar detalles sobre las partidas que estamos metrando, que estamos cuantificando. Detalles que podrían hacer que diferenciemos o tengamos algún tipo de consideración entre dos trabajos distintos que hacer que en un principio, solamente viéndolo en plano, podríamos pensar que se trata del mismo metrado. Por eso es tan importante que el expediente técnico esté bien elaborado y que se tome en cuenta de manera completa todo lo dispuesto en él para poder cuantificar el trabajo que se va a realizar. Esta cuantificación también nos va a permitir tener certeza de cómo estamos desglosando el trabajo del proyecto constructivo. Y este desglose precisamente nos lleva a tener actividades bien definidas, su cuantificación y posteriormente pues su precio unitario, permite que podamos hacer un seguimiento posterior al proyecto constructivo. Es importante que los metrados sean ordenados, que podamos tener un sustento para los mismos, un sustento en planos, sustento en especificaciones técnicas, que las plantillas que utilicemos y posteriormente pues las planillas ya llenas contengan la información que permita explicar o ir al plano, a la ubicación que requerimos revisar o verificar. Los metrados van a servirnos posteriormente, aunados con los precios unitarios, a poder armar nuestro presupuesto de obra.
el presupuesto de obra, que en el expediente técnico lo tenemos como el presupuesto que propuso el postor ganador y sobre el cual se va a construir la obra, ese valor ofertado. Este presupuesto de obra tiene componentes de carácter directo y componentes de carácter indirecto. En lo que respecta a los costos directos, se trata de la sumatoria de aquellos costos que van a intervenir directamente en el producto final que se va a construir. Son los costos en los que se incurre para construir la zapata, la columna, la losa, para tarrajear, para instalar un aparato sanitario, en fin. Todas aquellas actividades que van a materializar el proyecto constructivo en sí, que intervienen en el producto. Los costos indirectos, por su parte, son aquellos costos en los que el ejecutor incurre, que no van directamente, no se van a poder ver manifestados en el producto final. Sin embargo, son absolutamente necesarios de realizar para que la obra sea una realidad. Por ejemplo, tenemos costos indirectos relacionados a los gastos generales del proyecto. Gastos generales que son los gastos de carácter administrativo, de carácter organizacional, de gestión, que hace un ejecutor. Por ejemplo, tenemos una obra en una zona alejada y los trabajadores tienen que permanecer allí durante el tiempo de trabajo. Será necesario entonces hacer un campamento de obra. Ese campamento de obra, al ser una necesidad, constituye un costo indirecto en el que va a incurrir el ejecutor para poder hacer realidad el proyecto constructivo. Entonces, lo consigna dentro de los costos indirectos precisamente. De igual manera, existen costos indirectos relacionados a la oficina administrativa de una empresa constructora, que son costos que están relacionados con la obra. Entonces, se consideran dentro de los costos indirectos. Y así hay otros costos indirectos que son considerados por el ejecutor al momento de presentar su propuesta. De igual manera, al constar como un servicio, en el caso de obras por contrata, un servicio que se da, un servicio de construcción, tiene que haber una ganancia, una utilidad para el ejecutor, ¿no? Que premie este trabajo que está realizando de cierta manera, es un negocio. En el caso de las obras por administración directa, los gastos generales son en sí los gastos administrativos. Estos gastos administrativos que son pues los gastos o lo que se ha considerado dentro del presupuesto de la entidad, que va a formar parte también de la misma ejecución de la obra, ¿no? Son estos gastos de la entidad, de las oficinas intervinientes, ¿no? Medidos globalmente o medidos por una unidad, pues una magnitud, ¿no? Pero que también son considerados en el caso de las obras por administración directa, ¿no? Bueno, luego de haber visto ya cuál es la estructura del presupuesto de la obra, que dicho sea de paso, esta estructura del presupuesto va a aportar también a la estructura de la misma fórmula polinómica que vamos a ver más adelante, que nos sirve para reajustar tanto las valorizaciones de obra o la liquidación, si los reajustes se hacen al momento de la liquidación. Las valorizaciones de obra, entonces, constituyen la cuantificación económica del avance ejecutado de la obra. Este avance ejecutado debe ser reportado por el residente de la obra, ¿no? Que es el representante del contratista en el caso de las obras por contrata. Y el supervisor de obra tiene la responsabilidad
de verificar que esto se ajuste a la realidad y de avalar estas valorizaciones para que luego pasen el filtro de la entidad y esta, pues, de acuerdo a lo que dicta la normativa con respecto a plazos, pueda hacer el pago correspondiente. Hemos visto entonces que en el marco de que existen sistemas de contratación, tales como precios unitarios y suma alzada, las valorizaciones de obra también, pues, van a tener cierta diferencia entre estos dos tipos de sistemas de contratación. En el caso de las obras a precios unitarios, como no conocemos los metrados, estamos sujetos periódicamente a consignar los metrados que se están ejecutando en obra hasta llegar a la finalización de la ejecución de la partida, pero digamos que no tenemos un tope establecido porque no se ha cerrado un metrado tope en el expediente técnico. Sobre todo, en este tipo de obras a precios unitarios es importante la participación transparente del residente de obra y sobre todo la participación en su labor, pues, de control, en su labor de representante de la entidad y de quien guarda los intereses de la misma, de la supervisión de la obra. En el caso de las obras a suma alzada, conocemos cuál es el metrado al que nos estamos enfrentando, cuál es nuestro metrado tope, ese metrado con el que hemos cerrado el contrato. Lo que debemos hacer es poder consignar el avance porcentual periódico que se realiza de cada actividad hasta llegar al 100% del metrado con el que se cerró el contrato. Las obras a suma alzada podrían tener situaciones en las que se considere algún tipo de adicional siempre y cuando este adicional no constituya una actividad que haya sido cerrada en el expediente técnico. En ese caso, vamos a tener nuevas actividades o nuevas actividades que reemplazan actividades que estamos deduciendo, ¿no? Que van a variar nuestro presupuesto. En cualquiera de estos casos, se hacen también valorizaciones para este tipo de contratos, como lo vamos a ver, porque sabemos que existen tipos también de valorizaciones que se basan en la magnitud o el componente de la obra. Tenemos la valorización del contrato principal, en el caso de obras por contrata, o la valorización del presupuesto principal en el caso de las obras por administración directa. En el caso de que haya presupuestos adicionales, tenemos también valorizaciones de estos adicionales que pueden estar relacionadas con deductivos vinculantes, o vinculados, mejor dicho. Valorizaciones también de mayores gastos generales. En el caso de repente que haya habido una ampliación de plazo, por ejemplo, y al haber una ampliación de plazo, el contratista requiere seguir incurriendo en algunos costos indirectos necesarios para continuar la obra, siempre y cuando, pues, estas ampliaciones de plazo tengan un sustento viable, que haya sido aceptado por la entidad. Esto es totalmente válido, obviamente con los respaldos de información requeridos. Y también tenemos valorizaciones de intereses, ¿no? En el caso, por ejemplo, que haya habido algún retraso en el pago de las valorizaciones al contratista, se le reconocen algunos intereses legales por estos retrasos. Bueno, sobre las preguntas, ¿cuándo se considera una obra por administración directa? Como lo indiqué, las obras por administración directa son aquellas obras que son ejecutadas directamente por las entidades. Las entidades, bueno, esto lo vamos a ver en la cápita de obras por administración directa, ya vamos a llegar a ese tema, pero la diferencia radica en que las entidades ejecutan directamente estas obras con su presupuesto, con sus propios recursos, por así decirlo, a nivel de recursos de mano de obra, recursos materiales, y las obras por contrata
son aquellas obras en las que se hace un proceso licitatorio por el cual se elige o se selecciona a un mejor postor, que es un tercero, al fin y al cabo, que va a ejecutar la obra. Bueno, las disposiciones complementarias están relacionadas a temas en específico, ¿no? Y estas disposiciones complementarias se deben aplicar en el caso, pues, se suscite alguno de esos temas que se están dando en la obra. Con respecto a las obras por impuestos, son una modalidad de inversión en la que interviene el sector privado. Y bajo esta modalidad de inversión, el sector privado se encarga de muchos componentes del proyecto, desde la elaboración del expediente técnico, la ejecución y la supervisión, por ejemplo. ¿Y cuál es el incentivo que tienen estas empresas privadas? Pues el incentivo es que van a tener una retribución por parte del Estado a través del reconocimiento de certificados de inversión pública que pueden ser canjeables para su impuesto a la renta de tercera categoría. Con respecto a los deductivos vinculantes, son aquellos deductivos que están relacionados con algún adicional, ¿no? Si es que hay un adicional de obra que se aprueba, pues puede darse la situación en que este adicional reemplace una partida que ya no se va a hacer en el presupuesto original. Entonces, esta partida del presupuesto original debe ser deducida. El PPT va a ser compartido. Y bueno, con respecto a las obras por administración directa, los reajustes de precios, esto se va a explicar en el curso con mucho más detalle. Este es un curso taller en el que vamos a tratar todos los aspectos generales, ¿no? No hay alguna normativa que indique que las edificaciones tengan que hacerse necesariamente a suma alzada, ¿no? Incluso en el sector privado se utiliza mucho también el sistema de contratación a precios unitarios. Y también los pagos de la supervisión son valorizados, ¿no? Si me preguntan si los pagos de supervisor son valorizados, en el marco de que existe un contrato de supervisión, este contrato también cuenta con un presupuesto, con sus consideraciones, y con un calendario valorizado, el cual también sirve precisamente para tener una línea de base, y de acuerdo al avance del proyecto también se valoriza la supervisión, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, continuando con las definiciones que tenemos. Con respecto a las obras que se cierran, ¿no? Cuyos contratos se cierran a precios unitarios, las valorizaciones, como les indiqué, van a estar en función de los metrados que se ejecuten, ¿no? Estamos supeditados a conocer cuáles son esos metrados que estamos ejecutando en la realidad, ¿no? Y la valorización va a ser producto de este metrado con el precio unitario ofertado que ha sido cerrado mediante el contrato, más los gastos generales que se han ofertado y la utilidad ofertada también. Y en el caso de las obras a suma alzada, pues nosotros lo que vamos a consignar es el metrado que estamos ejecutando o el porcentaje de avance de ese metrado también por el precio unitario del valor ofertado. La diferencia es que aquí tenemos un tope, como le indiqué, porque conocemos el metrado. Y bueno, la valorización también considera gastos generales y utilidades del valor ofertado. Bueno, continuando con el tema de valorizaciones. Las valorizaciones se reajustan. De hecho, basados en el Decreto Supremo 11 del año 1979, que es una normativa bastante antigua, que tiene algunas modificatorias, pero sigue vigente porque es aquella normativa que nos da todas las pautas
desde el hecho de poder estructurar bien esta fórmula polinómica que nos va a servir para reajustar tanto nuestras valorizaciones como nuestra liquidación de obra. Las fórmulas de reajuste son fórmulas de carácter matemático que van a tomar en cuenta el agrupamiento de ciertos insumos que son de carácter de materiales, insumos mano de obra, insumos referidos al mercado, a la moneda, insumos que están referidos también a maquinaria, equipos, en fin. Hay un listado de insumos, de hecho, que está publicado en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y precisamente para cada insumo siempre se publica un factor para poder utilizar las fórmulas de reajuste, ¿no? Los coeficientes. Estas fórmulas de reajuste deben estar contempladas en las bases y deben considerar los índices unificados de los precios de la construcción de los que les estoy hablando. Y al momento de efectuar el reajuste, pues estos índices unificados deben corresponder a los del mes de pago. La fórmula de reajuste no debe ser una fórmula única en proyectos que implican varios frentes de acción, por así decirlo, o varios paquetes de partidas. En aquellos proyectos de edificación, de infraestructura, en los que tenemos intervención de estructuras, de arquitectura, de instalaciones sanitarias y otro tipo de instalaciones, cada uno de estos paquetes puede tener su propia fórmula de reajuste porque los materiales en cada una de estas situaciones van a comportarse de distinta manera a nivel de incidencia en el presupuesto. ¿Qué nos ayuda a obtener la fórmula de reajuste o la fórmula polinómica? Nos ayuda a obtener el factor de reajuste K, ¿no? Y gracias a este factor de reajuste, nosotros vamos a poder realizar los reajustes de cada uno de las valorizaciones que se emitan y también de los adicionales en su momento. Vemos aquí la estructura básica de una fórmula de reajuste. El objetivo de emitir una fórmula de reajuste es que sea utilizada al momento de las valorizaciones o al momento en el que se liquida la obra, si es que las valorizaciones no fueron reajustadas, y que constituye una fórmula de aplicación automática, sencilla para el usuario, ¿no? Esta fórmula está constituida por cerca de 8 monomios, y cada uno de los monomios cuenta con un coeficiente de incidencia, que es aquel coeficiente que es la sumatoria, pues, de la incidencia de los materiales en el presupuesto a nivel de costo. Y este coeficiente de incidencia se va a multiplicar por la razón que existe entre el índice de precio del elemento a la fecha de reajuste y el índice del precio del elemento a la fecha del valor ofertado, ¿no? Este índice de precio del elemento, como sabemos que la fórmula de reajuste, pues en muchas ocasiones tiene agrupamientos de insumos, tiene que estar también considerando los índices de precios de todos los elementos que conforman este agrupamiento. Con respecto a los adicionales de obra, como les había indicado, son aquellas prestaciones que no están consideradas en el expediente técnico, no están consideradas en el contrato, pero son indispensables de realizar, porque si no se realizan, no se va a cumplir el objetivo del proyecto. Es completamente necesario que se realicen estos adicionales de obra para cumplir la meta que se ha previsto. Bueno, en el caso de que estos trabajos no estén contemplados en el expediente técnico, se tiene que hacer uso de este mecanismo del adicional de obra. Y es totalmente permitido siempre y cuando haya un sustento
siempre y cuando el adicional de obra cumpla una causal establecida en la normativa. Tenemos dos tipos de adicionales, aquellos que son menores o iguales al 15% en su acumulado, ¿no? En ese caso, lo único que se necesita es conocer, tener la certeza de que la entidad cuenta con la certificación de crédito presupuestario para poder asumir este adicional. Pero tenemos otro caso en el que los adicionales a nivel acumulado llegan a sobrepasar el 15% del presupuesto de la obra. En ese caso, en ese momento, se requiere para el adicional la aprobación tanto de la entidad y la autorización expresa de la Contraloría General de la República, que mediante estos informes referidos a adicionales de obra o adicionales de supervisión de obra, va a analizar la situación y va a emitir, después de emitir un informe, claro está, una resolución que va a aprobar aquellas actividades que considera tienen sustento para ser adicionales y declinar pues aquellas actividades que no cuentan con un sustento certero. Para casi finalizar el taller, una vez que nosotros seguimos el proceso de la obra de construcción en el cual hemos valorizado, hemos aplicado lo que nos dicta el expediente técnico a nivel de reajustes, lo que nos dicta la normativa, si tenemos la necesidad de generar un adicional, si tenemos la necesidad de ampliar el plazo, si tenemos la necesidad de crear un mayor gasto general, si es que hay algún tipo de interés legal que reconocerle al ejecutor. Llega un momento en el que todas las tareas, todas las actividades han sido concluidas y se declara que la obra está apta para poder ser recepcionada. Esta tarea es labor del residente de obra, quien tiene que escribir esta notificación en el cuaderno de obra, en uno de los asientos, y solicitar la recepción de la misma. Una vez que se haya pasado este proceso de recepción de obra, que puede tener de repente alguna emisión de observaciones, su respectivo levantamiento, hasta llegar a un consenso y finalmente firmar el acta de recepción de obra, se procede a liquidarla, ¿no? Y esta liquidación de obras, que es responsabilidad del contratista, es un proceso de cálculo técnico bajo las condiciones que nos dicta la normativa de contrataciones y también lo que nos dicta el contrato de construcción. La finalidad de la liquidación de obras es determinar cuánto costó totalmente la obra y también determinar aquel saldo económico que podría ser a favor del ejecutor o a favor de la entidad. La liquidación de obras, además de constituir el cierre económico, también constituye el cierre técnico. Y precisamente luego de haber recepcionado la obra, significa que las actividades han recibido una conformidad técnica. Y esa conformidad técnica tiene que estar debidamente sustentada en el dossier de la obra. Ese dossier que va a contener información técnica pertinente a través de informes, a través de protocolos que han sido utilizados a lo largo de la obra y que sustentan las conformidades. Esto también es importante de consignar. En el caso de las obras por administración directa, también hay procedimientos establecidos, pero a nivel de cada entidad. Recuerden que les indiqué que en el marco de la resolución de Contraloría que habla sobre las obras por administración directa, cada entidad tiene la obligación de emitir sus directivas para el manejo de las mismas.
En ese marco, pues, las obras por administración directa requieren evidentemente de una liquidación y cada entidad debe emitir, ya sea en una normativa específica o en una general, cómo es que se deben liquidar las obras que ejecutan. Los tipos de liquidaciones que existen, según sus componentes generales, podría ser la liquidación técnica, de las que les hablé, que implica el tema de calidad, y la liquidación económica, que es el cierre precisamente del monto. Y según lo que se va a liquidar y su estado, podemos tener una liquidación de cuentas y una liquidación final. El proceso de liquidación de obras, según la Ley de Contrataciones del Estado, para las obras por contrata, es presentada por el contratista, debe estar sustentada con documentos y cálculos detallados, y comienza desde el momento en que se suscribe el acta de recepción de obra. Desde ese momento, el contratista tiene un plazo de 60 días o un décimo del plazo vigente de ejecución de la obra para poder presentar su liquidación. Luego de ello, la entidad deberá pronunciarse en los siguientes 15 días, ya sea observando la liquidación, presentando cálculos propios, elaborando una nueva liquidación o notificando al contratista que se pronuncie en caso no haya presentado su liquidación. Si el contratista no se pronuncia, la entidad va a elaborar la liquidación y notifica al contratista pronunciarse en los 15 días siguientes. Luego de ello, la liquidación podría ser consentida o aprobada o quedar observada por una de las partes. En ese caso, hay chance de que la otra parte pueda pronunciarse en los 15 días siguientes de ser notificada, hasta llegar pues a poder consensuar en la liquidación y poder emitir la conformidad de la liquidación o dar por liquidado el proyecto a través de una resolución sustentada en un informe técnico. Sobre las obras por administración directa. Estas obras por administración directa, que son pues la contraparte de las obras por contrata, como les indiqué, son aquellas ejecutadas directamente por la entidad con sus propios recursos. Y para su ejecución es completamente necesario que se apruebe la documentación técnica para la ejecución de la obra, como son los planos, los metrados, el presupuesto, los análisis de costos unitarios, memoria descriptiva, plazos y los programas de trabajo. De igual manera, se necesita aprobación documentaria de carácter administrativo y la autorización del gasto que se va a requerir realizar o ejecutar para hacer realidad esta obra. Las obras por administración directa deben sustentarse también en que la entidad cuenta con la capacidad operativa para poder ejecutar la obra, tanto a nivel de capacidad de mano de obra, capacidad administrativa, capacidad de equipos y herramientas y capacidad logística para las adquisiciones de materiales. Con ello va a poder conseguir la asignación presupuestal, que, bueno, la asignación presupuestal son aquellos recursos públicos que se van a brindar a la entidad para que pueda ejecutar sus obras por administración directa. Estos recursos deben estar bien sustentados porque finalmente van a irse a lograr una meta de la institución. Los elementos principales del costo en el marco de una obra por administración directa están dados por los materiales, la mano de obra y otros costos de fabricación, que pueden ser de carácter directo o de carácter indirecto. Para la liquidación de obras por administración directa, el proceso normal que se sigue rige desde que las acciones y actividades de la recepción de obras son realizadas dentro de lo establecido en la normativa, en esta resolución de Contraloría que nos habla de la finalización de obra, y evidentemente en las normas que emita cada una de las entidades.
Cuando ya se ha concluido con el 100% de los trabajos establecidos en el expediente técnico, es que está permitido realizar la liquidación de la obra en el marco, pues, de la normativa que la respalda. También existe situación en la que hay un proceso de regularización de las obras, ¿no? Cuando el proceso de recepción, liquidación y transferencia se ha dado a una obra considerada como inconclusa, podría darse un proceso especial para la misma. Puede darse también liquidaciones parciales de las obras por causas imputables a una de las partes. En ese caso se secciona las obras para hacer estas recepciones parciales. Es importante recopilar toda la información que se haya recabado durante la obra a nivel de expedientes técnicos aprobados, expedientillos, ampliaciones de plazo, informes de avance, entre otros, para consignar la información verídica. También es importante verificar, o mejor dicho, comparar con el estado económico de la obra que ha recabado, ha registrado la oficina de administración, que debe señalar todos los pagos que se han efectuado con cargo a la obra. Y existe la figura de la supervisión e inspección para verificar la liquidación que se haya presentado para las obras por administración directa. En las obras por administración directa también se hace uso de la liquidación técnica y la liquidación financiera, ¿no? La liquidación técnica toma en cuenta el valor inicial, el valor referencial, incluye todos aquellos mecanismos que han cambiado el presupuesto inicial, realiza la verificación física de la obra y recopila información sustentatoria de la obra, a su vez considera temas de calidad. Y la liquidación financiera, pues nos va a ayudar precisamente a sincerar todos los gastos que se han realizado, compararlos con los gastos que han sido cargados a la obra. Y comprende también los gastos que se han realizado precisamente para poder realizar la misma liquidación. Hay gastos por elaboración de liquidación. Luego de haber visto cuáles son estos componentes económicos que se llevan a cabo en las obras de construcción, ya sea por contrata o por administración directa, les hablo rápidamente de este método del valor ganado, que es un método de control sistemático que se puede utilizar en todo proyecto y las obras de construcción no están exentas. Gracias a la recopilación de los datos que se hace periódicamente de las obras, nosotros podemos hacer una línea de base en primera instancia con la información del expediente técnico, teniendo en cuenta nuestro presupuesto, nuestro cronograma y cómo se proyecta que se va a ejecutar el gasto a lo largo de todo el plazo de la obra. Gracias a este registro de la línea de base, nosotros vamos a ir registrando cuáles son los montos de nuestra valorización en cada punto de control para compararlos con nuestra planificación. De igual manera, se llama método del valor ganado porque nos va a permitir consignar información sobre lo que realmente se está ejecutando en la obra, pero no a nivel de pagos, sino a nivel de conseguir la meta física. Y eso es una tarea muy importante para las obras de construcción, una tarea que debe estar alineada con el sinceramiento de la información. Solo así vamos a poder saber cuánto realmente se está desempeñando nuestra obra a nivel de costos y a nivel de cronograma. Este método nos brinda indicadores que nos van a permitir conocer la situación del proyecto en cada punto de control. De igual manera, nos va a permitir hacer proyecciones mediante algunas fórmulas simples sobre cómo se espera, según el desempeño, se termine ese proyecto, si vamos a tener un sobrecosto o un sobretiempo, si es posible recuperarnos de algún altibajo o ya no es posible en el proyecto. Gracias a ello vamos a tener información relevante para toma de decisiones y para enmendar posibles desviaciones de nuestro proyecto. Como vemos en la presente diapositiva, vamos a contar con una línea de base inicial
dada por el alcance que tenemos, representado en las partidas o actividades, el tiempo establecido para cada uno de ellos y el costo que se ha estimado también para cada una de ellas. Esta información la tenemos muy disponible en el presupuesto, en el cronograma y en el calendario valorizado de nuestro expediente técnico. Con eso podemos hablar muy bien una línea de base del proyecto utilizando una gráfica de 2 ejes. Vemos aquí cómo analizamos entonces esta información que les consigné. Tenemos el costo planeado, una curva S. Tenemos nuestra curva de costo real, que es esta curva que está representando todos los gastos que se han pagado en la obra. Y esta curva de valor ganado, que es la menos común de conseguir de repente en una obra de construcción, muy a pesar que no es tan común, sí es posible hacerlo, pudiendo consignar todo aquel valor de avance real en la obra, pero realmente que se haya avanzado, es decir, que tenga una conformidad tanto a nivel de avance como a nivel de calidad, ¿no? Ahí vamos a poder identificar algunas diferencias que podrían darse entre lo que se está pagando al contratista o lo que se está cargando a la ejecución del proyecto y lo que realmente se ha ejecutado bien en la obra. Gracias a estos datos, a estas 3 curvas, y utilizando algunas fórmulas que vamos a ver con muchísimo más detalle en el capítulo que veamos este sistema de control mediante el valor ganado en el curso, podríamos nosotros tener indicadores sobre la ejecución o el desempeño del cronograma, sobre el desempeño del costo, indicadores sobre cómo vamos a terminar la obra, si vamos a tener sobrecostos o sobretiempos, y sobre la situación de la obra con respecto a que si tiene algún problema que se manifiesta en esos indicadores, saber si es posible, si está cerca de poder recuperarse. Bueno, estimados participantes, ha sido una presentación en la que hemos tocado muchos temas, pero bueno, cada uno de ellos es muy interesante. Vamos a tratar de responder algunas preguntas para poder finalizar. La valorización de la supervisión, pues, la tiene que ver la misma entidad, tiene alguien que se responsabiliza de poder revisar este contrato, ¿no? Porque es finalmente un contrato que se firma entre la entidad y la empresa supervisora o un supervisor. En las obras a suma alzada, el supervisor puede pedir sustento de metrados para valorizaciones. Evidentemente, pues sí, tiene que haber un sustento para poder pasar este primer filtro. Si en una obra a suma alzada no se ejecutó una partida que no era repercutible en la ejecución de la obra, esta no fue valorizada, ¿se paga sí o no en la liquidación? Bueno, si es que una partida no se ejecutó en la obra, obviamente no fue valorizada, no tendría por qué pagarse en la liquidación de la obra. No tendría por qué reconocerse, ¿no? Simplemente no se llegaría a la meta y bueno, obviamente tiene que haber un sustento por qué no se ha ejecutado. Bueno, no sé, me preguntan si los índices unificados se reajustan. No se reajustan los índices unificados, lo que se reajustan son las valorizaciones. Los índices unificados nos permiten aplicarlos en la fórmula de reajuste para obtener este factor. Me indican que las obras viales y de saneamiento deberían ser contratadas bajo la modalidad de precios unitarios. No es una normativa, no es una norma, pero se estila, no es que se estile, sino que se da mucho que se cierran contratos de carácter vial y de obras de saneamiento a precios unitarios por algunas incertidumbres con respecto a los metrados basados principalmente en el movimiento de tierras. No es una normativa específica que estas obras tengan que ser cerradas a precios unitarios, no. Si es posible contar con los metrados por anticipado, lo recomendable sería pues hacerlo suma alzada, ¿no? Sobre los reajustes deben hacerse por cada componente de la estructura del presupuesto del expediente técnico o se realiza en global.
como lo indiqué, por la estructura de cada uno de los componentes. Reinicio de obra. ¿Cómo se tendrá que evaluar para poder entregar al supervisor para que él pueda evaluarlo y aprobarlo? Hay que tener presente que las obras se suspendieron a mitad de un mes, exactamente 15 de marzo. Bueno, para el reinicio de las obras, esto viene, si es que va a haber algún reinicio, viene pues de algún tipo de suspensión que tiene un sustento que está respaldado por la normativa. Si es que hay un reinicio de obras, este reinicio tiene que estar evidentemente aprobado por un informe técnico que indique pues cuál va a ser la fecha, ¿no? Sobre la fórmula de reajuste es la que elabora el residente, es la que brinda el expediente técnico. Esa es la fórmula de reajuste que se debe seguir. El reajuste también se aplica a las obras por administración directa. De hecho, el expediente técnico emite las fórmulas de reajuste. Al realizar las liquidaciones, se realizan los reajustes de precios de la fórmula polinómica. En este caso, las fórmulas están por componentes y una en general. ¿Cómo se consideran los reajustes? A ver, buenas noches. Al realizar la liquidación, se realizan reajustes de precios de la fórmula polinómica. En este caso, las fórmulas están por componentes y una en general. ¿Cómo se consideran los reajustes que la fórmula por componentes y la fórmula general de todo el expediente? Cabe recalcar, los montos de reajuste son diferentes. Bueno, de acuerdo a la normativa, pues nosotros tenemos que reajustar las obras por componente, ya sea por el componente de arquitectura o de estructuras, cada uno tiene una fórmula de reajuste para poder emitir la valorización, porque las valorizaciones se están emitiendo por separado. El índice unificado para el reajuste es aquel índice del mes en el que se está emitiendo la valorización, ¿no? Si es que se ha suspendido el plazo de ejecución, pues va a llegar un mes en el que pues se reanude y ese mes se va a emitir una valorización, entonces en ese tiempo es que se va a hacer el reajuste. El 15% de los adicionales, me imagino, es del monto contratado. Si no hay certificación, se puede ejecutar el adicional. Tiene que haber una aprobación por parte de la entidad para poder ejecutar el adicional. Si se ejecuta el adicional sin esa aprobación, el ejecutor corre el riesgo de que no se le reconozca. Si la entidad no cuenta con el presupuesto para ejecutar el adicional, no puede ejecutarlo porque necesita esta certificación para que se pueda ejecutar el adicional, si no, no tendría algún respaldo sobre el cual poder aprobarlo en primera instancia porque no tendría cómo pagar. A ver, vamos con unas 2 consultas más y de ahí cerramos porque ya nos estamos pasando un poco del tiempo. De tener una obra que inicia en enero, en su liquidación se utilizará para ese mes los índices de enero que salen en febrero, los índices de febrero que salen en marzo. Hay que tomar en cuenta el índice del mes en el que se declara la valorización, ¿no? El mes, por ejemplo, se ha valorizado la obra de enero, entonces se tiene que utilizar el índice unificado de esa valorización. En una obra a precios unitarios, la ejecución de mayores metrados fueron ejecutados con autorización del supervisor de obra, pero para el pago la entidad no cuenta con certificación presupuestal. Lo que pasa es que para poder ejecutar algún mayor metrado, necesariamente el supervisor de obra tuvo que haber trasladado esta información, comunicado a la entidad para que la entidad tenga conocimiento y pueda emitir una resolución de aprobación. En ese caso puede haber problemas porque no ha habido una aprobación por parte de la entidad, ¿no? Es necesario que la entidad
es requisito que la entidad apruebe. Las penalidades están normadas en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y las penalidades, pues, son aplicables ya al momento de la liquidación de la obra. Sobre el dossier es un documento, un expediente, por así decirlo, que nos presenta todo el sustento técnico de calidad, sustentos económicos, tales como boletas, cotizaciones, entre otros, que sustentan precisamente el cierre del proyecto a todo nivel. La fórmula polinómica es toda la fórmula conformada por los monomios. En la exposición les he indicado que gracias a la fórmula polinómica obtenemos el factor K. Y este factor K es el que nos va a servir para reajustar nuestra valorización. Evidentemente, pues el reajuste es igual a la valorización por el factor de reajuste disminuido en 1, como usted lo señala, ¿no? Pero bueno, más detalle vamos a tener en el curso, ¿no? Este ha sido un taller explicativo de todos los componentes del expediente técnico que nos ayudan a llevar a cabo un cumplimiento a todo nivel de las obras y cómo utilizamos las valorizaciones y las liquidaciones y todo lo que implica para poder llegar a la meta. Bueno, estimados participantes, ya siendo la hora avanzada, yo les agradezco mucho por su interés, por su gran participación en esta noche. Sinceramente, el tema de valorización y liquidación de obras públicas es un tema bastante extenso, bastante interesante. Yo los invito a capacitarse, los invito a seguir enriqueciendo sus conocimientos, inscribiéndose al curso que va a iniciar la semana entrante, el día 21 de mayo. Están cordialmente invitados a nombre del Instituto CERSA para poder hacerlo. Les agradezco nuevamente por su participación esta noche y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.